¿Qué tal? Dios les bendiga a todos. Está comenzando Fieles e Idóneos. Recuerde que Fieles e Idóneos es el medio que trata los diferentes asuntos de la vida secular bajo la óptica de los principios bíblicos de la palabra de Dios. Hoy, con un tema sin lugar a dudas que reviste mucha importancia para el cristianismo en general, como es la salvación en Cristo Jesús. Estoy seguro que para muchos servirá este tema que, aunque pareciera sencillo y elemental, hace parte de nuestra vida espiritual, de nuestro fundamento espiritual. Seguramente a medida que vamos desarrollando el tema, muchos reafirmarán sus valores y traerán gratos recuerdos de aquellos primeros días cuando recibimos las instrucciones bíblicas para dar ese paso tan importante como fue el bautismo en aguas. Y también para algunos amigos, hermanos que recién están iniciando el camino del Evangelio, servirá para fundamentar sus vidas en la palabra del Señor. Así que lo primero que quiero hacer es tomar una lectura bíblica allá en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y estaremos leyendo, o estaré más bien leyéndoles desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, quiero reiterar que definitivamente la salvación es uno de los temas más relevantes e importantes del cristianismo y es la base de nuestra vida espiritual. Ahora, es menester entender que la salvación solo se puede disfrutar mediante la gracia del Señor. No hay otro medio que pueda otorgarnos, entregarnos esa salvación por gracia que no sea el Señor Jesucristo. Ahora quiero definir lo que significa la palabra salvación. Cuando vamos a un diccionario académico nos encontramos, por ejemplo, que salvación representa o significa liberación de un peligro o un sufrimiento. También da la idea de salvar, liberar o proteger. Pero de acuerdo a la Biblia, la palabra contiene la idea de victoria, de salud, de preservación. Y esto es muy diciente y muy importante que lo tengamos en cuenta porque sin lugar a duda lo que ocurrió en el desierto cuando el Señor libró a su pueblo sacándolo de Israel por mano de Moisés precisamente fue esto, fue ser librado, liberado, y ahí pues nosotros podemos llegar a una firme conclusión, y es que el pueblo fue salvo, fue sacado del desierto para ir finalmente a la tierra prometida como destino. También la palabra salud en el Nuevo Testamento pues quiere decir salvación. No solamente la persona recibe el perdón de sus pecados, sino que también todo su ser es sano, recibe esa salud. Ahora, hay algunos ejemplos e ilustraciones respecto a la salvación que yo quiero que miremos y que se encuentran en la palabra del Señor. Como por ejemplo, ser librado de un peligro. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, el versículo 30. Evangelio de San Mateo capítulo 14, el versículo 30. Allí en este caso recordamos la experiencia del apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas y él pide ir.
Y cuando Pedro comienza a caminar, llega un momento donde se hunde, comienza a hundirse, y es allí donde Pedro expresa aquella famosa frase, Señor, sálvame. En un intento desesperado, pues no ve otra opción que el Señor, y es una clara ilustración de lo que representa la salvación. Cuando el hombre está perdido, cuando el hombre está muerto en delitos y en pecados, solo le queda mirar a su Señor para pedir que le salve. Hay otra ilustración como en la salud física, ahí en el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 34, cuando el Señor sana a aquella mujer que padecía del flujo de sangre. Hay una frase muy importante que el Señor utiliza allí para referirse a esta mujer, y es, hija, tu fe te ha hecho salva, y esa palabra precisamente significa salud, y le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, esa misma palabra se usaba en el contexto de recobrar la salud que se había perdido a causa de una grave enfermedad. Y no solamente tenemos el caso de esta mujer, tenemos muchos casos en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo utiliza esa misma frase, tu fe te ha hecho salvo, o en otras palabras, esa fe ha traído salud a tu vida y a tu alma. Y hay otra ilustración que es la liberación física, es decir, ser liberado de alguna situación, como en el caso, por ejemplo, de una prisión. Y eso lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 19, donde en medio de su oración y su saludo a los filipenses, Pablo está seguro que por la oración de ellos y la suministración del Espíritu Santo, esto dice resultará en mi liberación. Entonces ahí encontramos una serie de ejemplos, una serie de eventos que nos permiten acercarnos un poco más a lo que significa la palabra salvación. Pero yo creo que hay una definición doctrinal que es bueno que nosotros la analicemos en esta hora, y ella dice que la salvación en Cristo sería la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado, y que Dios concede a aquellos que aceptan por sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Importante tener en cuenta esto porque, en primer lugar, es una liberación por la gracia de Dios. Para usted y yo argumentar que somos salvos por fe, debe haber un enfoque claro de esa fe, es decir, en quién está enfocada esa fe para ser salvos. Y en este caso la Escritura nos dice que es en el Señor Jesucristo. Lo que la salvación hace es librarnos a usted y a mí del castigo eterno por causa de nuestro pecado. Y hay unas condiciones que vamos a mirar más adelante, como es el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta por qué necesitamos ser salvos. Por ejemplo, muchas personas, cuando les abordamos para entregarles un tratado de la palabra del Señor, para compartir con ellos este tema de la salvación en Cristo, pues ellos comienzan a preguntar, bueno, o más bien a justificar que ellos no necesitan ir a una iglesia, que ellos no necesitan acudir a un templo o cambiar de religión, porque ellos tal vez no han hecho algo indebido, algo malo, algo escandaloso que tal vez los descalifique espiritualmente. Pero la Biblia es clara cuando enseña, cuando dice que todos los hombres hemos pecado, tanto por naturaleza como por práctica, amados hermanos. Y por esta razón el juicio de Dios pues está sobre el pecador, y al mismo tiempo es un estado, es una condición de muerte espiritual y de separación de Dios, porque al fin y al cabo
el fruto, el resultado del pecado, dice, es la muerte, y muerte es la separación eterna de la presencia de Dios. Y pues el hombre no fue creado para vivir en esa condición, es decir, de vivir apartado de su creador, sino para vivir en comunión con él. Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura respecto a por qué necesitamos ser salvos. Y el primero lo encontramos en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 23, dice la palabra del Señor allí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es muy claro. Una de las razones fundamentales, principales, más importantes de por qué necesitamos ser salvos es porque hemos pecado y porque hemos ofendido a Dios, es porque hemos transgredido la ley de Dios. Ahora, para aquellos que dicen que no hay pecado, que no existe el pecado, que no se sienten pecadores, tenemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas capítulo 6, el versículo 36, y allí se nos dice claramente, estimados hermanos, que no hay hombre que no peque. Es decir, y quiero reiterar esto, todos, absolutamente todos los hombres hemos pecado. Todos los hombres pecan. No hay hombre que no peque sobre esta tierra. Y recordemos que una de las definiciones de pecado es errar el blanco. Es decir, que nosotros no vamos en busca de glorificar a Dios, sino que continuamente por nuestra manera de vivir apartados de Dios estamos viviendo de una manera equivocada, pero también ofendiendo a Dios. Y también aclara Primera de Juan que el pecado es transgresión de la ley. Ahora también Eclesiastés capítulo 7, el versículo 20, voy un poco rápido porque espero que estas secciones sean pues de un tiempo adecuado para que pues usted los pueda analizar, pueda disfrutar de ellos allá en casa. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente, mire, ciertamente no hay hombre justo en la tierra y que haga el bien y nunca peque. Eso es algo que debe llamar poderosamente nuestra atención. ¿Sí? No hay hombre justo en la tierra. Todos hemos pecado y no hay hombre que haga el bien y que nunca peque, dice Eclesiastés capítulo 7, el versículo 20. Entonces, pienso que es claro lo que hemos estado analizando hasta aquí. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Esa primera necesidad de salvación es porque estamos perdidos. El hombre que vive sin Cristo en su vida está perdido, pero también necesita ser librado de la ira de Dios por haber pecado contra él. Ahora, es menester entender que el primer y gran interesado en que usted y yo seamos salvos es Dios mismo. O sea, Dios desea la salvación del hombre. ¿Por qué razón? Porque Él quiere mostrarnos su amor y las riquezas de sus inefables misericordias hacia cada uno de nosotros. Ahora, vamos a mirar cuál es el medio para alcanzar la salvación. Y desde antes de la creación de los cielos y la tierra, Dios ya había incluido ese plan de redención. La salvación del hombre no es algo que se suscitó en el momento que Adán y Eva pecaron. No fue algo que Dios improvisó, era algo que ya estaba estipulado desde antes de la fundación de los cielos y la tierra y de que todo lo que existe fuese creado. Ya Dios había determinado que el hombre sería salvo por la gracia en Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes algunos textos respecto a esto y el primero lo encontramos en Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 9. Por ejemplo, allí se nos dice
de la siguiente manera. Quien nos salvó, mire, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y aquí está lo que hace un momento estaba mencionando. Antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, fue planeada, fue preparada nuestra salvación. Pero también Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19 al 20, por ejemplo, dice, vamos a leer, quiero leerle desde el versículo 18 para que ampliemos un poco más el contexto y tengamos idea. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, siendo Cristo hombre y Dios al mismo tiempo, no se halló pecado ni engaño en su boca. Por eso Él es el cordero que puede quitar el pecado del mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, claramente allí se nos da a entender que la salvación fue planificada desde mucho antes. Ahora, existe un solo mediador. Para nosotros podernos acercar a Dios, a la presencia de Dios, necesitamos un mediador. Y ese mediador no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Porque, repito, Él fue quien llenó y satisfizo todas las demandas de la ley y de Dios para que pudiera dar su vida en rescate por todos nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo es ese único mediador del hombre para con Dios. Es decir, no nos podemos presentar de cualquier manera, no se trata de venir al Señor a nuestra forma. Algunas personas dicen, por ejemplo, yo soy salvo a mi manera, cada cual se salva a su manera. Pero la verdad es que la Escritura nos muestra una única forma de ser salvos y un único medio, y ya lo leímos, ya lo vimos, solo Jesucristo es ese medio, y como vamos a ver en un momento, es ese único camino. No hay muchos caminos como algunos dicen. Antiguamente se decía muchos caminos, o más bien todos los caminos conducen a Roma, haciendo alusión a la religión tradicional. Pero es algo que simplemente es un mito, que simplemente es un dicho, porque el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, escuche lo que dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, no busquemos otra manera. Reitero, porque a veces en nosotros, los hombres, en nuestra rebeldía, queremos buscar medios que Dios no ha aprobado, aludiendo o diciendo más bien que pues yo tomo el camino que me parezca que más me convenga para poder alcanzar la salvación. Y finalmente Juan capítulo 14, el versículo 6 dice, yo soy el camino, y lo está diciendo textualmente, literalmente el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, importante, muy, muy importante, aquí se nos habla respecto a que Jesús es el único camino, que no hay otro. Entonces, la única esperanza de redención del hombre se hace realidad por medio de la sangre que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz del Calvario.
Ahora vamos a mirar algunas condiciones para la salvación. Es importante que también tengamos en cuenta que hay unas condiciones para que nosotros, pues, de alguna manera podamos recibir gratuitamente esa salvación a través de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras, por ejemplo, enuncian acerca del arrepentimiento y de la fe como condiciones para esa salvación. Y el bautismo en aguas es mencionado como un símbolo exterior de esa fe interna de la persona que ha tenido esa experiencia de conversión. No es que, como algunos asumen, la postura que el bautismo juega un papel importante o fundamental en la salvación del hombre. No es así. El agua no quita pecados. El agua no cambia al hombre. El bautismo es un simbolismo al cual usted y yo vamos precisamente para dar fe o testimonio de lo que ya ha acaecido, ha acontecido en nuestra vida y que ahora pues vivimos realmente para Dios y que nuestro compromiso es vivir para Él hasta que Él nos llame a su bendita presencia. Ahora hay dos preguntas que la Escritura nos ilustra respecto a dos hombres. Uno es aquel hombre que la Escritura llama el joven rico, y cuando viene al Señor Jesucristo le hace una pregunta y es: ¿qué haré para heredar la vida eterna, maestro bueno? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El segundo es el carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16, versículo 30, cuando en medio de su desespero exclama y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Entonces yo quiero aclarar que la salvación no consiste en una serie de ritos o de fórmulas religiosas mágicas. En eso no consiste la salvación de ninguno de nosotros. Ni dar pasos místicos tal vez para acceder a esa salvación. Más bien, la salvación se produce al instante en la vida de quien se acerca sinceramente a Dios cuando cree de corazón, después de haber oído el anuncio del Evangelio. Cuando esa persona cree, el Espíritu Santo obra y produce esa convicción en el corazón de la persona. Y entonces, aunque no hay un orden cronológico de sucesos, sí hay una secuencia lógica cuando uno examina la Biblia. Y ya lo veíamos, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo quiero en esta tarde resaltar nuevamente. Y dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia, dice, por gracia sois salvos. Dice, y esto no es don de vosotros o no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con salvación respecta, o la fuente única y exclusiva es Dios. Y la responsabilidad del hombre pues queda en aceptar ese sacrificio que el Señor efectuó por él o rechazarlo, porque Dios le ha dado al hombre esa facultad, esa libertad. Bajo el hombre está esa responsabilidad de decir sí o no a recibir por la fe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, también allí en Efesios capítulo 1, versículo 13, capítulo 1 de Efesios, versículo, voy también a ilustrarlo para que lo tengamos en cuenta. Ahí está, mire y mire lo que dice. Aquí hay un orden, una secuencia lógica de eventos que suceden en la vida de todo aquel que ha experimentado la salvación por gracia mediante la fe en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, Pablo dice allí claramente
en él también vosotros, mire, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque en menester es necesario escuchar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. Luego dice, y habiendo creído en él. Entonces note aquí que es importante oír, pero también creer. Recuerde que entre aquellas cosas que condenaron a muchos en el desierto del pueblo de Israel es que escuchando la palabra no la acompañaron de fe y por eso se hizo improductiva, no dio los frutos que el Señor esperaba. Entonces, luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy importante porque el resultado de oír y de creer es que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, en el mismo momento que una persona escuchando el evangelio cree al anuncio de la verdad, recibe el Espíritu Santo en su vida y podemos decir que a partir de ese momento esa persona es salva e iniciará un camino de conversión, de transformación, de santificación. También en Hechos capítulo 16, el versículo 31, allí Pablo le resalta precisamente al carcelero de Filipo y es cree en el Señor Jesucristo. Mire, cree en el Señor Jesucristo y le dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuán importante, hermano, cuán importante, repito, es precisamente creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, vamos concluyendo aquí y yo sé que quedan muchas cosas todavía por tratar respecto a este tema y asunto de la salvación. Es un tema, repito, bastante amplio, bastante importante, pero mire, el compromiso es que vamos a seguir tratando algunas doctrinas respecto a la salvación y muchas cosas más. Y repito que lo haremos de forma muy sencilla, muy elemental, que puedan servir para su edificación, de aprovechamiento para su vida espiritual, para su crecimiento y desarrollo espiritual. Pero bueno, quiero dejar una conclusión y es que, mire, la salvación es un regalo glorioso y completo de Dios. O sea, la salvación no es algo que se da por etapas, es algo inmediato, es algo que sucede en el mismo momento cuando una persona decide poner su fe en el Señor Jesucristo. Es una obra de su gracia. Sí, repito, gracia habla del favor divino, de un favor inmerecido, es decir, la salvación la recibimos gratuitamente. Dice, asegurada por la justicia de Cristo y garantizada por su fidelidad. Es decir, el Señor no miente. Él es el justo. Nosotros injustos, pero Él nos ha justificado por su gracia. Estas verdades no son solo principios teológicos como algunos a veces tratan de enfocar la salvación filosóficamente, teológicamente. No, son realidades que transforman nuestras vidas y nos dan esperanza de vida eterna. Entonces, quiero despedirme en esta tarde y agradecerles y bueno, y esperarlos en nuestro próximo tema que seguramente va a ser muy relevante también para cada uno de nosotros. Recuerde que compartió con ustedes el pastor Carlos Henao y recuerde que este tema, la salvación en Cristo, es un tema valioso e importante para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.